Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos compartiendo nuestro tiempo devocional, hoy 4 de abril. Nos guían las lecturas diarias de John MacArthur, como te digo siempre, y el título del devocional de hoy es Rendirse es la clave. ¿Sí? Rendirse es la clave. Estamos hablando de la vida cristiana. Y cuando pensamos en la vida cristiana, tenemos que entender esto. Rendirse es la clave. Y el pasaje que vamos a leer para decir esto, ¿no? Para reflexionar sobre esto, es Marcos 8:34, que dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el punto clave aquí está en lo que comienza diciendo este texto: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? ¿Queremos ir detrás del Señor? Bueno, hay una forma en la que podemos hacerlo. Y es la única que el Señor admite: negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Pero bueno, vamos a ver cómo MacArthur nos guía en el devocional de hoy. Dice: no podemos conocer a Jesús como el Mesías mientras no nos entreguemos a Él. ¿Está bien? No se puede conocer a Jesucristo sin entrega. Eso es lo que está diciendo MacArthur. Y esto es como en el matrimonio. Cuando uno conoce al otro, bueno, cuando se compromete, cuando se entrega a la relación y cuando decide comenzar a caminar junto al otro. ¿Está bien? Ahí es donde empezás a conocer a la persona que tenés al lado. En el noviazgo a vos te parecía que era de una forma. Cuando te casaste te diste cuenta que no era exactamente como vos pensabas. Está bien, ¿no? Y con el Señor es igual. Yo no puedo conocer al Señor de lejos. Yo tengo que conocerle a su lado, cerca de él, en una entrega total. Dice: yo no podía conocerle como mi Salvador si no le entregaba mi vida, pero le conocí. Que él haga desfilar ante mí una infinita cantidad de milagros, no hubiera probado nada. Los milagros están fuera del asunto. Usted nunca sabrá si Jesús puede salvar del infierno su alma, darle vida nueva, crear de nuevo su alma, poner allí el Espíritu Santo, perdonar su pecado y llevarle al cielo, mientras no le entregue totalmente su vida. Eso requiere negarse a uno mismo, llevar la cruz y seguirle en obediencia. Bueno, esto es muy importante. ¿Está bien? Los milagros no me dicen nada acerca de mi Salvador. Los milagros no son suficientes para conocer a Cristo como Salvador. Yo necesito rendirme a Él para poder conocer al Señor en una relación. Los milagros no generan relación. ¿Está bien, no? Si vos venís a Cristo y Cristo te sana, o el Señor hace algo por vos, seguramente te vas a ir bendecido, contento, lleno de alegría, pero no necesariamente vas a conocer quién es el que te sanó. Y esto lo podemos ver en la Escritura. El Señor, por ejemplo, sanó a una persona en el famoso estanque de Siloé. Y esa persona, aunque recibió un milagro, no sabía quién era la persona que lo había sanado. Cuando lo fueron a interrogar y a preguntarle quién había hecho eso por él, este no sabía qué responder. Decía: la verdad, no sé. Anda por ahí. Creo que se llama Jesús, pero no sé más que eso. Y a nosotros nos pasa lo mismo cuando solamente venimos al Señor para recibir un milagro y no para rendirnos a Él y que Él nos lleve y nos invite a vivir con Él, a caminar con Él, ¿sí? Y a conocerle profundamente, a conocer su corazón, escuchar sus palabras y saber cómo piensa. ¿Te das cuenta? Y nunca vas a poder descubrir a Jesús como Salvador si no entras en esa relación. Así que es necesario conocer al Señor profundamente. Y para eso tenemos que entregarnos, rendirnos. No menos que eso. Hay solo una razón por la que la gente que sabe la verdad del Evangelio no está dispuesta a arrepentirse y creer. Es que no se ven como pobres, presos, ciegos y oprimidos. Esto no tiene nada que ver con el estilo de música que ofrece la iglesia, ni con la actuación de aquellos que están en la plataforma, ni con la calidad de la presentación láser que tiene la iglesia, si la tuviera.
tiene que ver con la mortandad espiritual y la ceguera del orgullo. ¿Te das cuenta, no? Las personas que no quieren arrepentirse y se resisten a creer, no lo hacen porque en la congregación, en la parte cúltica de la iglesia, haya alguna cosa que no les agrada, o no se sientan cómodos con los hermanos, o no les guste mucho cómo predica el pastor, o no les guste la música porque es aburrida, o la prédica es aburrida, o le falta esto un poco ¿no? como de sazón para divertirnos más, y por eso no nos sentimos atraídos por el evangelio. No, esto tiene que ver con que la persona tiene una ceguera espiritual orgullosa que le impide ver a Cristo en medio. Tiene que ver con la muerte espiritual que gobierna su vida y que no le permite poner los ojos en Jesucristo y no en las cosas. Hemos escuchado a muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que la música es aburrida. Por favor, ¿qué tiene que ver? Si yo no estoy aquí para que me toquen música divertida, sino para que me prediquen el evangelio y para poder conocer al Cristo que puede darme vida eterna, con música divertida, con música aburrida o sin música. Esto es muy importante, muy importante. ¿Está bien, no? Dios no ofrece nada a los que están contentos en su propia condición, excepto castigo. Cuando habla de en su propia condición, está hablando de en condición de pecador. Dios no te ofrece nada como pecador. Dios no tiene nada para vos si decidís quedarte en el pecado, más que castigo. Si usted no piensa que se dirige al infierno y no piensa que necesita perdón, es porque no asigna ningún valor al evangelio de la gracia. O sea, si todavía no aceptás que sos pecador, que necesitas un salvador, porque si no, tu vida se va a perder eternamente en el infierno, es porque lo que escuchaste del evangelio, como decía mi mamá, te entró por un oído y te salió por el otro. No le diste valor, no le prestaste atención, no lo consideraste importante. Pero si vos considerás importante el evangelio, y si decidís oír para recibir de él sabiduría y revelación de quién sos y en dónde estás, tenés que arrepentirte porque te vas a dar cuenta que tu vida va camino a la destrucción. Hermanos, miren, todos nosotros vamos a llegar a la vejez. Todos nosotros vamos a enfrentarnos un día a la muerte. Ese día se va a abrir para nosotros el interrogante de ¿qué hay después de esto? ¿Qué hay después de la muerte? Y después de la muerte hay dos caminos posibles que una persona puede transitar. El camino de la vida eterna o el camino de la muerte eterna. Y lo que va a hacer que yo vaya por uno u otro camino va a tener que ver con la claridad que yo tenga de quién soy, de cuál es mi condición espiritual y de la fe que haya podido expresar a la prédica del evangelio que me dice que la vida es posible para aquellos que deciden seguir a Cristo. Porque Él pagó la deuda que ellos tenían y por tanto son libres para disfrutar de la presencia de Dios. Si yo no entendí esto y no busqué a Cristo con fe, el único camino posible para mí va a ser el camino de la muerte. Porque voy a tener una deuda que saldar con mi Creador. Una deuda que no va a estar paga cuando yo me enfrente a Él. Esto es muy importante y espero que hoy pueda llegar a tu corazón, calar profundo en él y que pueda producir buenos resultados. No se puede predicar la salvación, ni conducir a nadie a la salvación, ni alcanzar la salvación, a menos de que uno esté dispuesto a humillarse y reconocer su condición de pecador. De nuevo, esto es una cuestión de negarse a uno mismo, ¿verdad? Es así. Negarse a uno mismo tiene que ver con esto. Yo no puedo seguir pensando en construir mi vida tal como está, en edificar sobre las ruinas. Si mi destino es la muerte eterna, ¿qué puedo construir de bueno sobre mi vida? Nada. Yo necesito comenzar por los cimientos. Y los cimientos tienen que ver con Jesucristo. Él
es el fundamento, la roca sobre la que se construye la vida de un creyente. Él es el que hace que toda construcción valga la pena. No importa cuánto edifiques encima de ese fundamento, mientras estés sobre él, tu destino final va a ser la vida eterna. Mientras tu vida se construya sobre la arena, sobre algo que no puedes sostener, lo que le pongas encima, sin importar que hagas una casa preciosa, en algún momento va a caer. Y no queremos esto, hermanos. Por tanto, busquemos a Cristo, que es el que nos fundamenta y el que nos da expectativa y esperanza de futuro y de vida eterna. Amén. Tengo una pregunta para dejarte. Una pregunta que tiene que ver con esto de negarse a uno mismo. Y es la siguiente. ¿Qué te resulta más difícil acerca de esto de negarte a vos mismo? ¿Qué es lo más difícil? Respondelo, ¿sí? Especialmente si puedes hacerlo delante de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que me está costando de todo esto? ¿Por qué me resulta tan complicado entregarte mi vida? Señor, aquí estoy para lograr claridad y superar el obstáculo. Amén. Mañana nos vamos a volver a encontrar. ¿Sí? Dios te bendiga mucho.